Vamos a empezar con oración. Oremos juntos. Dios Padre, que nos amas, muchas gracias. Gracias por darnos tu palabra, también por darnos una oportunidad de recibir la salvación. Señor, nosotros sabemos a través de tu palabra nuestro propósito. ¿Por qué nosotros estamos viviendo en este mundo? También por qué nosotros somos pecadores. También nosotros sabemos que mm, el cielo y el infierno existen. Y también tú existes. Señor, para nosotros sabemos que para nosotros lo más importante, la salvación. Porque nosotros no podemos vivir eternamente en este mundo. También, mientras vivimos en este mundo, nosotros estamos viviendo, teniendo muchas dificultades. Este mundo no es nuestra esperanza. Este mundo mm, es un como viaje, un viaje. Nuestra vida verdadera es la vida eterna. Por eso, recibir la salvación es muy importante. Señor, hoy nosotros queremos escuchar tu palabra y recibir la salvación. Señor, entre nosotros si hay personas que todavía no han recibido la salvación, por favor, ayúdales para que ellos puedan escuchar bien, puedan entender bien y recibir la salvación. Por favor, ayúdales. Ten misericordia de ellos, por favor. Señor, somos muy débiles, no tenemos sabiduría. Por favor, danos tu sabiduría para que podamos entender bien tu palabra de hoy. Sobre todo, la palabra de la salvación. Por todo esto, dejamos en tu mano. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Yo leo, el cual quiera, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ustedes, nosotros tenemos que saber el corazón de Dios, el corazón de Jesús. ¿Por qué Dios nos ha dado la Biblia? Para conocer el conocimiento de la verdad. Ustedes, Dios quiere que ustedes sean salvos. Yo también quiero que ustedes reciban la salvación. Nosotros hemos aprendido a través de la palabra de ayer que somos pecadores, ¿sí o no? También nosotros hemos aprendido sobre nuestro destino. Ya. Ahora solo nos queda una cosa muy importante. Es nacer de nuevo. Recibir la salvación. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Todas las personas reciban la salvación. Dios quiere que ustedes reciban la salvación. En el mundo muchas personas creen en Dios, pero Dios dijo que las personas que han recibido la salvación son pocas.
¿Por qué? Porque casi todo no han recibido la salvación entre las personas que creen Dios. Porque ellos creen Dios según sus pensamientos. No creen Dios a través de la Biblia. Ustedes, a través de la Biblia, todas las personas tienen que recibir la salvación. A partir de ahora, vamos a aprender a través de la Biblia cómo recibir la salvación. Lucas capítulo 1, versículo 77. Lucas capítulo 1, versículo 77. Yo leo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Veamos, aquí está escrita la manera de recibir la salvación. ¿Cuál es la manera para recibir la salvación? Para recibir la salvación, tengo que recibir el perdón de todos mis pecados. Para perdón sus pecados. Ustedes, ¿cuál es la razón por la que tenemos que ir al infierno? Por el pecado. ¿Sí o no? Por el pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículo de 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por el pecado, todo el mundo va al infierno. Por el pecado, vamos al infierno. Dios nos ama. Por lo tanto, Dios quiere llevarnos al cielo, pero no lo puede hacer porque nosotros tenemos pecados. Aborrecimiento, envidia, avaricia, mentira, fornicación, homicidio. Tenemos todos estos pecados. Entonces, para poder ir al cielo, tenemos que resolver estos pecados. Los pecados, desde el momento de nacer hasta el día de la muerte, y todos los pecados que hemos cometido hasta el día de la muerte tienen que ser perdonados. ¿Por qué? Por solo un pecado no se puede ir al cielo. Podemos ir al cielo cuando nos quitamos todos los pecados. Por ejemplo, una persona tiene un cáncer y esta persona, si no recibe una operación, muere. Diga, ¿cuál es el método para salvar a esta persona? Tiene que recibir una operación para retirar el cáncer. ¿Sí o no? Porque si no es operada, muere por el cáncer. Por el cáncer. Ustedes, ¿por qué esta persona está muriendo? Porque esta persona tiene un cáncer. ¿Sí o no? Al igual, si se quita el pecado, se puede ir al cielo. Esto es la salvación. Esto es nacer de nuevo.
Entonces, nosotros podemos hacer esta pregunta. ¿Qué hay que hacer para quitar mis pecados? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para perdonar mi pecado? Todos mis pecados. En la Biblia está escrita esta respuesta. Digan, ¿qué hay que hacer para quitar todos nuestros pecados? ¿Por bautismo? ¿Por confesión? ¿Por oración? No. En la Biblia está escrito que solo existe una sola forma para quitar nuestros pecados, los pecados. Ya. San Mateo capítulo 5, versículo 26. San Mateo capítulo 5, versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues el último cuadrante. Tienes que pagar la paga de pecado. ¿Entiende? Tienes que pagar la paga de pecado. La paga de tu pecado. Por ejemplo, ahora muchas personas en todo el mundo sufren de corona, COVID-19, ¿sí o no? El gobierno de España, para proteger a la gente, ha creado leyes anti-corona. Usando máscara, las personas contagiadas se ponen en cuarentena en casa durante 14 días, etc. Si rompes esta ley, serás multado. Pero una pareja de turistas no cumplió la ley, multaron con 3.000 euros. Pero la pareja no pagó la multa. Mientras intentaba regresar a su país, el gobierno les prohibieron salir del país. Ustedes, ¿por qué la pareja no pudo regresar a su país? ¿Por qué? Porque han pecado, ¿sí o no? Y no han resuelto. Para volver a su país, la pareja, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar por el delito. Tiene que pagar al gobierno español una multa de 3.000 euros. Esto es por ejemplo, Esto es la ley de España. Ustedes tienen la ley de Dios. Dios es juez. Para que podamos ir al cielo, tenemos que pagar el precio de pecado. Pero la paga de pecado no es con dinero, no es con buena obra, no es con oración. ¿Con qué? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de pecado es muerte. Hay que pagar con la muerte. Hay que pagar con la muerte. Diga, ¿cuál es la paga de pecado? La muerte. Es decir, hay que pagar con la vida. Levítico capítulo 17, versículo 11.
Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Con sangre. Diga, ¿qué tenemos que hacer para quitar todos nuestros pecados? La sangre, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que la vida tiene que ser pagada con la vida. Es decir, para perdonar mis pecados, una persona tiene que morir derramando la sangre. Hay que morir. Porque la paga de pecado es la muerte. Hebreos capítulo 9 también. Versículo 9. Y casi todo es purificado según la ley, según la ley. Hay que conocer esto. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí esto de forma igual. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Quiere decir que hay que morir. Hay que morir. ¿Ustedes es difícil para entender? Dios nos ha dado un modelo para entenderlo bien, ¿eh? Ya. Levítico capítulo 4, versículo de 27 a 31. Levítico capítulo 4, versículo 27 a 31, yo leo. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar de holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Ya. ¿Qué quiere decir qué quiere decir estas palabras? Una persona cometió el pecado y esta persona tiene que llevar una ofrenda sin defecto ante el lugar santo. Esta ofrenda puede ser la oveja, cabra o un becerro. Entonces el sacerdote hace imposición de la mano sobre esta ofrenda. ¿Qué significa la imposición? El pecado de esta persona se traslada en la ofrenda. También quiere decir que esta oveja sustituye a este hombre. El sacerdote pone la mano sobre la oveja, mata a la oveja. ¿Por qué? El sacerdote mata a la oveja. La paga de pecado es la muerte, la sangre.
Y luego el sacerdote coge su sangre y la echa al altar de Dios. Dios, viendo esta sangre, perdona el pecado de esta persona. Porque Dios recibió el precio de su pecado. Porque esta oveja murió derramando sangre en lugar de este hombre. Una abuela del campo escuchó esta palabra y dijo: Pastor, yo tengo una oveja en mi casa y podemos sacrificar. ¿Ustedes, es correcto o no? No. ¿Por qué? Porque esto solo es una imagen, un modelo. La razón por la que nos ha enseñado esto es para mostrarnos lo que tenemos que hacer para quitar nuestros pecados. Pero esto solo es un modelo. Ya, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Esto solo es un modelo. Ya. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venidores, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este sacrificio no es verdad, sino un modelo, es decir, no es verdad. Ya, una más. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es un símbolo, es un modelo. Que muera una oveja no quiere decir que desaparezcan nuestros pecados. Si de esta forma desaparecieran nuestros pecados, los pecados, nosotros podríamos sacrificar con ovejas. Esto es para enseñarnos qué tenemos que hacer para que se quiten los pecados. El método para quitar mis pecados es con la sangre, no de una oveja, sino de un derramamiento de una persona. Tiene que pagar la paga de pecado con la sangre de la persona. Deben pagar con el mismo precio. Mismo precio. Tiene que morir alguien por mí. No podemos comparar la vida de una oveja con mi vida. ¿Sí o no? Para que nuestros pecados desaparezcan, tiene que morir una persona sin pecado, derramando su sangre. No hay otro método para que los pecados desaparezcan, solo uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Tenemos que buscar a alguien que pueda morir por mí. Pero hay otra condición, una condición. Como una oveja sin defecto, tiene que ser una persona sin pecado. Debe morir una persona sin pecado. Un día.
Hay personas sin pecado para sustituir a vosotros. ¿Mm? ¿Hay o no? No hay. No hay nadie que pueda morir por mí. Pero ya, desde ahora os voy a decir una verdad muy sorprendente. Hay que escuchar con atención, por favor. Dios nos ama, ¿sí o no? Dios nos ama mucho, ¿sí o no? Si nos, si nos, si nos vamos al infierno, ¿quién se pone más triste? Dios, ¿sí o no? Dios. Porque Dios nos ama mucho. Por lo tanto, Dios hizo un planeo para salvarnos. Y Dios mismo él preparó que alguien que pueda morir por mí, por nosotros, por todo el mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Dios para salvarnos envió a Jesucristo a este mundo. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Perdón, San Mateo capítulo 1, versículo 1. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya. Perdón, San Mateo capítulo 1. Ya. Ya. Timoteo capítulo 1, versículo primero, Timoteo capítulo 1, versículo 15. Aquí está Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿eh? Ya, ya. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para salvar al pecador. Entonces, ¿quiénes son estos pecadores? Todas las personas del mundo, ¿sí o no? Todas las personas del mundo. Y ustedes, nosotros, y yo. Yo soy pecador, ¿sí o no? Es decir, vino por mí a este mundo. Jesús vino por ti. Digan, ¿saben quién es Juan Bautista? Es una profeta que mostró a Jesús. ¿Y cómo lo mostró? San Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús vino a este mundo para quitar nuestros pecados. Dios trasladó nuestro pecado en Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al igual que el Cordero que quitaba el pecado de los israelitas del Antiguo Testamento. Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, pero hay algo más importante. ¿A quién le va a quitar el pecado?
¿A quién? El pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? Todo el pecado de este mundo. Para quitar todos los pecados de todas las personas de este mundo. Desde Adán hasta las personas que sigan naciendo después. También yo. También yo, ¿sí o no? Pasado, presente y futuro también. Tiene que saber esto. Tiene que saber bien esto. Es el pecado del mundo. Mientras aborrecimientos, codicia, no solo estos pecados, sino adulterio, homicidio, todo. Vino a este mundo para limpiar todos los pecados de este mundo, ¿sí o no? Todo. Entonces queda una obra muy importante. Ya, ¿cuál es? Jesús vino a este mundo para quitar todos los pecados de la persona, nuestros pecados, mis pecados, ¿sí o no? Entonces Jesús, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Al igual que el Cordero que murió para quitar los pecados de los israelitas en el Antiguo Testamento. Jesús tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Usted, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Para morir, hay que conocer. Para morir. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Tiene que morir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a comprobarlo. Porque Jesús hace 2000 años vino. Tenemos que comprobar si Él perdonó nuestro pecado o no, ¿sí o no? Si el Señor no murió, entonces, ¿qué nos pasaría? Se quedaría tal como está nuestro pecado. Pero, si Jesús murió por nuestro pecado, ¿qué pasa con nuestros pecados? Serán quitados, serán perdonados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Sí, ¿sí o no? Ya, vamos a comprobarlo. Años 30 después de Cristo, Jesús, después de orar por última vez en el monte Getsemaní, estuvo con sus discípulos. Uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, vino con los soldados. Mm. Y los soldados llevaron a Jesús. Ya. Vamos a ver, está Mateo capítulo 27, versículo 1, 2 y 23. Venida la mañana, todos los, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, se ha crucificado, se ha crucificado.
Los sumos sacerdotes con sus pueblos estaban planeando para matarle y le llevaron ante Pilato. Y Jesús estaba ante el pueblo. Pilato vio a Jesús que no tenían pecado. Por lo tanto, intentó soltarle. Pero el pueblo gritaba aún más diciendo, crucificar. Si no matas a Jesús, tú eres disidente al emperador de Roma. San Mateo capítulo 27, versículo de 26 a 30. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y renunciaron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Por lo tanto, Pilato manda que lo azote y luego lo crucifique. Y los soldados empezaron a quitarle ropa y empezaron a azotarle. En aquel tiempo, el azote estaba hecho de hueso de animales, ¿sí o no? Cada vez que le daban, se partía su cuerpo y su carne arrancada a pequeños trozos, y su sangre estaba esparcida por todo el lugar. Fue azotado tantas veces que se veían hasta el hueso de las costillas. Y también le pusieron la corona de espino. Ese espino de la corona es más o menos de 7 centímetros. Si se le da un poco fuerte, la cabeza puede cubrirse de sangre. Y se burlaron de él. Algunos soldados le escupían. Algunos soldados con el puño le pegaban. Ustedes, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué tiene que ser víctima de plural? ¿Por qué tiene que recibir tantas tribulaciones? ¿Por qué Jesús estaba aguantando? Hay que pensar, ¿por qué? Vamos a ver San Mateo capítulo 27, versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y los soldados le llevaban a un lugar llamado Gólgota. Y en el Gólgota Jesús fue crucificado. Y sus
2 manos estaban clavadas con grandes clavos. Digan, ¿cuánto dolor padeció Jesús? Cuando los soldados le clavaron, ¿qué sentía Jesús? No se puede explicar el dolor, ¿sí o no? Y él fue colgado en la cruz. Durante 6 horas. Durante 6 horas estuvo en la cruz y murió. Un soldado atravesó con una lanza su costado. Su sangre salió de su cuerpo. Ustedes, ¿por qué Jesús recibió estos dolores y murió de esta manera? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por mí? ¿Yo no? Por mí. Por los pecados que hemos cometido con la cabeza, le pusieron la corona de espino, ¿yo no? Por los pecados que hemos cometido con las manos, en sus 2 manos clavaron con clavos. Por los pecados que hemos cometido con los pies, sus 2 pies fueron atravesados con clavos. Por los pecados que hemos cometido con el corazón, le abrieron el costado con una lanza. Ustedes deben saber, Jesús es Dios. Yo no, es Dios. ¿Por qué Él tuvo que morir de esta manera? Jesús sí tenía poder para matar a todos, pero el Señor no lo hizo así. ¿Por qué? Porque el Señor es el Cordero de Dios por nosotros. Es el Cordero del mundo. ¿Sí o no? Es el Cordero que va a morir por el perdón de nuestros pecados. Jesús, cuando fue colgado en la cruz, la gente se burlaba de él. Si tú eres hijo de Dios, entonces sálvate. Baja ahora mismo de la cruz. Entonces, esas personas se burlaban de Jesús, pero él no dijo nada. ¿Por qué? Para salvar. Ya. Isaías capítulo 53, versículo 5, 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya vamos a ver un video. Quindici! 21!
Asa! Ece como! Allons en achat! C'est l'ouvlé! سبتني. يا داد Ustedes
Jesús, ¿por quién estaba sufriendo? ¿Por quién? Por mí. Por mí. Por ti, ¿sí o no? Jesús murió en la cruz por nosotros, para perdonar todos nuestros pecados. No hay otra forma. Solo puede morir una persona que no tenga pecado. Murió Jesús. ¿Por qué? Porque me ama mucho. Porque Dios quiere vivir conmigo para siempre en el cielo. Dios quiere vivir contigo para siempre en el cielo. Por eso Jesús murió en la cruz, para perdonar nuestro pecado. Y Jesús dijo una palabra muy, muy importante cuando estuvo en la cruz. San Juan capítulo 19. Versículo 30. 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra es muy importante. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús dijo, antes de morir, una palabra muy importante. Consumado es. Consumado es. Consumado es. ¿Qué ha consumado? Que se cumplió la obra de perdonar los pecados. Quiere decir que perdonó todos nuestros pecados, todos los pecados que he cometido desde mi nacimiento hasta ahora, y también desde ahora los pecados que voy a cometer hasta el día de mi muerte son perdonados todos. Esta palabra es la palabra que quitó todos los pecados del mundo. Ya. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Esta palabra es muy importante. Yo también he recibido la salvación a través de esta palabra. Por eso a mí me gusta esta palabra mucho. Porque yo también antes de recibir la salvación, yo había participado en la iglesia, yo había creído en Dios, no recibiendo la salvación. Pero a través de esta palabra, yo he recibido la salvación. Yo leo, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Su propia sangre. La paga de pecado es la muerte. La paga de pecado es la sangre. Entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Entró una vez para siempre. Ustedes, ¿cuánto pecado ha perdonado nuestro pecado? ¿Cuánto? Eternamente. Para siempre. ¿Entiende esta palabra? Esta palabra es muy, muy importante. Yo también, antes de recibir la salvación, yo creía en Dios, yo participaba en la iglesia, una iglesia. Pero en ese momento yo no he recibido la salvación. ¿Por qué?
En este momento también yo sabía que Jesús murió por mí, por todo el mundo. Pero yo pensaba esto. Jesús murió por mí, perdonó mi pecado hasta cuando creo esta verdad. Hasta cuando creo esta verdad. Luego, ya, mañana si yo peco, yo tengo que orar otra vez, yo tengo que arrepentirme otra vez para recibir la salvación, tengo que hacer alguna cosa. Antes de recibir la salvación, yo pensaba esto. Pero mira aquí, su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nacemos, ¿no? Nos hacemos niños, después jóvenes, nos casamos, tenemos familia, ¿no? Envejecemos y al final morimos. Esta es nuestra vida, ¿sí o no? Pero teniendo pecado, pecado presente, pecado pasado, pecado futuro. Jesús con su sangre perdonó todos estos pecados, perdonó eternamente el pecado. Ustedes, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde está nuestro pecado? ¿Dónde está? Todo desaparecerá, ¿sí o no? Todo desaparecieron, ¿sí o no? ¿Todo desaparecer? No. Todo desaparecieron. Ya. Pero hoy en día las personas no creen en esta palabra. Las personas de hoy en día dicen que solo se han perdonado los pecados que han ido cometiendo hasta el presente. Y los pecados que se cometan en el futuro hay que seguir arrepintiéndose, como antes yo, ¿sí o no? Se tiene que orar pidiendo arrepentimiento para perdonar el pecado. Por eso ellos confiesan los pecados al cura. Y otros oran derramando lágrimas a Dios. Señor, por favor, perdona, perdona mi pecado, por favor. Hoy he hecho un pecado, yo he mentido. Señor, por favor, perdona mi pecado, este pecado, por favor. Y otros piensan que hay que tener buena apariencia ante Dios, que hay que vivir con devoción para que Dios te vuelva a salvar. Pues algunas personas hacen ofrenda más, mucho, ¿no? Hacen buena obra, ayuda a alguien. Ustedes, ¿estas palabras son correctas o no? No. Entonces, ¿por qué dicen esto las personas? Porque no saben la Biblia. No conocen la palabra de Dios. Dicen lo que piensan. Ustedes, ¿cómo está escrito en la Biblia? Que ha perdonado todos los pecados para siempre, para eternamente. Eterna redención. ¿Sí o no? Porque Jesús ha pagado la paga del pecado con su sangre. Ustedes, ¿quién murió? Jesús.
¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. Dios. Ya. Hebreos capítulo 9. Eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 25 a 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, la hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. Por eso Jesús vino una vez. Ya está. Una vez para siempre. Para siempre. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ustedes, ¿qué significa esta palabra? Si solo se hubiera perdonado los pecados del pasado, Jesús tendría que venir muchísimas veces desde la creación y sufrir y morir en la cruz muchísimas veces. Pero eso no es así. Jesús ha perdonado todo de una sola vez. Una vez. ¿Ya? Por eso solo vino una vez a este mundo. Ustedes, ¿cuántas veces Jesús vino a este mundo? ¿2, 3, 4, 100, 1000? No, una vez, ya está. Y por una única muerte ha perdonado todos nuestros pecados y todas las personas del mundo. Por eso, cuando Dios nos mira, nos ve de esta forma. Hebreos capítulo 10, versículo 17-18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios dijo que a partir de ahora no te voy a preguntar 2 veces sobre tu pecado y que no hay necesidad de volver a hacer toda esta obra otra vez. Quiere decir esto. ¿Entiende? Dios recuerda nuestro pecado o no. ¿Recuerda? No. ¿Por qué? Ha perdonado. Ustedes. Y que no hay necesidad de volver a hacer toda esta obra otra vez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué obra? La obra de enviar a Jesús a este mundo para morir. Quiere decir que no hay necesidad de volver a hacer esta obra. ¿Sí o no? Ha perdonado todos los pecados. Entonces, ¿qué ha pasado con todo el pecado de este mundo? Se ha perdonado todo. Entonces, nuestros pecados y los suyos, igual, se ha perdonado todo. Por lo que, ¿a dónde podemos ir? ¿Al infierno? No, al cielo. Porque no tenemos pecado. ¿Por qué todo el mundo va al infierno? Por el pecado. Pero ahora, Jesús ha pagado la paga de mi pecado, todo. ¿Yo tengo pecado? No. Ha perdonado ya. Mi pecado fue, perdonó, ya está. ¿Sí o no? El que cree en esta verdad recibe la salvación. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios con
Primera Pedro capítulo 1, versículo 8, 9. 1, Primera Pedro capítulo 1, versículo 8, 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En esta verdad creen la verdad de que Jesús me ha perdonado todo, es la salvación. Conocer esta verdad es recibir la salvación, ¿sí o no? Ya, antes de conocer esta palabra, nosotros éramos pecadores. ¿A dónde estábamos yendo? Al infierno por el pecado. Pero ahora, ¿dónde está? Ahora estamos yendo al cielo. ¿Por qué? No tengo pecado. Por eso he recibido salvación. También, antes yo era pecador. Yo era pecador. Yo fui pecador. Pero ahora yo soy justo. ¿Por qué? No tengo pecado ante Dios. Por eso cuando Dios me ve, yo soy justo. Por eso he nacido de nuevo. Antes fui pecador. Ahora soy, antes fui pecador. Ahora soy justo. Por eso he nacido de nuevo. ¿Entiende? ¿Entiende? Muy bien. Ya. San Juan capítulo 8, versículo 32. San Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando se conozca esta verdad, se ha recibido la salvación. Hemos librado del pecado. Ustedes, la salvación es por medio de la fe. ¿Sí o no? Creen esta palabra. La palabra de Dios. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Dios. Alguna persona dice, pastor, es muy fácil para recibir la salvación. Sí, es muy fácil. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo. Y recibir la salvación es por medio de la fe. Creer. Ya está. ¿Por qué? Jesús hizo todo. Jesús lo hizo todo para salvar. Jesús sufrió mucho por salvarme. Jesús murió por salvarme. Jesús lo hizo todo. Por eso, recibir la salvación es muy, muy fácil. Ustedes, ¿recibir un regalo es fácil o es difícil? Es muy fácil, ¿sí o no? Solo recibir mi cariño. Recibir mi regalo, un anillo diamante. Diamante. Pero recibir es muy difícil. No, muy fácil. Muchas gracias, ya está. ¿Sí o no? Muchas gracias, cariño, ya está. Recibir la salvación es muy fácil. Solo creer. Ya está. Ya. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su sangre. La paga de pecado es la muerte. La paga de pecado es la sangre. Hay que pagar con sangre. Efesios capítulo 2,
Por eso Jesús murió en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, un regalo. ¿Sí o no? Aquí dice, por su sangre hemos recibido el perdón de pecado. ¿Cómo recibir la salvación? Por la fe. Por medio de la fe, creer. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Por fe, creer. La salvación es a través de la fe. Creer esta palabra, solo ya está. ¿Qué palabra? Jesús murió por mí. Jesús perdonó mi pecado con su sangre, con su muerte. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya. ¿Qué significa esta palabra? Ya. ¿Qué significa esta palabra? Ya. Perdón. Es creer de todo corazón que Jesús perdonó nuestros pecados y recibimos la salvación. Y los salvos verdaderos pueden decir, Jesús es mi Cristo. Jesús es mi Cristo delante de todas las personas. Jesús con su sangre pagó el precio de nuestro pecado. Nosotros, creyendo esta verdad, recibimos la salvación. Romanos capítulo 4, versículo de 4 a 8. Romanos capítulo 4, versículo de 4 a 8, yo leo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 7:8, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ustedes, para recibir la salvación, ¿tenemos algo que hacer? No, solo necesitamos el creer. Recibir la salvación es a través de la fe. Sepan que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Cuando creen en esta verdad, es cuando esa persona recibe la salvación. ¿Sí o no? Colosenses capítulo 1, versículo 6.
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crecer también en vosotros, desde el día que oísteis. El día que oíste, ¿cuándo? Hoy, ¿sí o no? El día que oísteis y conocéis la gracia de Dios. ¿La gracia de qué gracia? Jesús murió por mí. Dios perdonó nuestro pecado con su sangre, con su muerte, ¿sí o no? Eso es la gracia. Gracia de Dios. El día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Por eso, creo que algunas personas, hoy es el día de nacimiento de la salvación. ¿Sí o no? El día en, como Spurgeon, como D.L. Moody, ¿sí o no? Cuando creen en esta verdad, es cuando esta persona recibe la salvación. Ese día es el día de nacimiento de la salvación, como Spurgeon, como D.L. Moody, como Joan Wesley, ¿sí o no? Y esto es un regalo. Un regalo es gratis. Digan, recibir un regalo es fácil o difícil. Es muy fácil, es lo mismo. Recibir la salvación es muy, muy fácil. Porque Dios lo ha hecho todo. Ustedes, una persona les da un regalo, ya digan, ¿aceptarlo es fácil o es difícil? Es muy fácil, ¿sí o no? Pero para la persona que va a entregarlos, el regalo es difícil, porque para comprar este regalo tiene que buscar en el centro comercial mi cariño que le gusta, ¿no? El anillo diamante, el anillo de oro, ¿no? Y para comprar el regalo tiene que usar su dinero también, ¿sí o no? ¿Quién paga? El regalador, ¿sí o no? Por eso, para la persona que compra el regalo es difícil, pero para la persona que lo recibe es fácil. Porque simplemente tiene que recibirlo y aceptarlo y agradecerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Es lo mismo. Nuestra salvación también es por la fe. Es lo mismo que recibir un regalo. Pero, ¿cómo hizo Dios? Para darnos este regalo, vino a este mundo y para darnos el regalo de la salvación, lo pagó con su sangre. Dios lo hizo todo. Ustedes, por eso Dios es amor. Por eso Dios es amor. Por eso estamos diciendo, gracias Señor. Yo antes de recibir la salvación, yo creía en Dios, pero no sabía por qué Dios es amor. Porque yo no sabía. Pero después de recibir la salvación, yo he conocido el amor de Dios. También yo he conocido porque Dios es amor. Algunas personas me preguntó, un español, un joven, ¿por qué Jesús murió por mí cuando yo predicaba en Madrid? ¿Por qué Jesús murió por mí? Yo peco, ¿por qué Jesús murió por mí? Yo cometí los pecados. Ustedes, ¿por qué Jesús murió por mí? Porque me ama, porque me ama, porque me ama mucho. Por eso Dios es amor. Ya, San Juan capítulo 3. Versículo 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué Dios envió a Jesús a este mundo? Por amar. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por amar. Sobre todo, por amar. Me ama mucho. Por eso nosotros podemos, yo también puedo vivir por eso. Por eso los salvos no quieren pecar, no quieren cometer el pecado. También quiere vivir por el Señor. Dios me ama mucho, por eso Dios envió a Jesús a este mundo y a que le matara para salvar. Sepan que por eso Dios es amor. Pero ustedes, ¿Jesús perdonó solo nuestros pecados? No. Jesús ha pagado el pecado de todo el mundo. Todo el mundo, hay que conocer. Mi pecado también, pecado de mi familia, mi esposa, mi hijo, mis vecinos, todo. Ya. 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no solo perdonó nuestro pecado, sino de todo el mundo. Ha perdonado todo el pecado del mundo, Israel también, Franco también, los camberos de la calle también. Sus pecados han sido perdonados. ¿Entiende? Sí, han sido perdonados todo. Pero ellos, ¿a dónde irán? Al infierno. ¿Por qué? Porque no creen. Ustedes saben cuál es la razón por la que muchas personas hoy en día van al infierno. No van por los pecados que han cometido, porque Jesús ha pagado la paga de pecado del mundo todo. Las personas que van al infierno, no por sus pecados, sino porque no creen. No creen por este solo un pecado. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado, ¿por qué todo el mundo va al infierno por este pecado? De pecado, por cuanto no cree en mí. No cree en mí. Una más. San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehusa, cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ustedes, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, que las personas somos seres que no tenemos otra opción que pecar, porque somos descendientes de un pecador. Una persona no se puede quitar su pecado por sí mismo. Por esa razón, Dios envió a Jesús, que murió en la cruz. Pero no cree en esta verdad. Es lo mismo que rechazar el amor de Dios. Es lo mismo que pensar que la muerte de Jesús fue en vano. Por eso,
Las personas van al infierno por no creer. Entonces, para ir al cielo, ¿qué hay que hacer? Hay que creer, ya está. Ustedes ya. Yo estoy enfermo, gran enfermo. Pero en el mundo no hay nada, una medicina, ¿no? Una medicina para curar, ¿no? Pero una persona me dio una medicina única. Esta medicina puede curar mi enfermedad. Ya. Él me dio esto, vale. Yo tengo que tomar para sobrevivir. ¿Qué tengo que hacer? Tomar, yo no. Pero yo, ¿por qué? Yo no creo, no creo. ¿Cómo puede curar mi enfermedad? Yo no puedo creer. Yo, ¿cómo pasará? ¿Cómo me pasará? Moriré. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué yo muero? ¿Por qué no tomo? Pero yo si tomo, yo viviré. Yo no. Lo mismo. Para ir al cielo, ¿qué hay que hacer? Hay que creer. Ustedes, todos los salvos, recibieron de esta manera la salvación. En la iglesia primitiva también. A él nosotros también hemos aprendido una persona, ¿sí o no? Eunuco. Él también. Ya vamos a ver. Había un hombre que se llama Cornelio. Cornelio. Él creía bien Dios. Él era bueno, piadoso, íntegro. Pero él no recibió la salvación. Él es muy buen hombre. ¿Mm? Él creía en Dios. Él deseaba recibir la salvación. Él deseaba recibir la salvación. Por lo tanto, oraba a Dios. Dios escuchó su oración y le dijo que llamara a Pedro. Digan, ¿saben que Pedro vino para hacer qué? Predicaba la palabra de salvación. Creyendo en Jesús y ellos recibieron la salvación. Ya. Hechos capítulo 13, versículo 38-39. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, ya, Jesús, se os anuncia perdón de pecado. Perdón de pecado. Por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado en él, es justificado todo aquel que cree. Ustedes, los discípulos de Jesús, iban por todo el mundo para hacer ¿qué cosa? Predicar perdón de pecados a través de Jesús. Creyendo en Jesús, ellos recibieron la salvación. Es igual que como la aprendemos ahora, ¿sí o no? Pero hay que conocer, es diferente poco. Yo creo en Jesús, pero solo, yo creo en Jesús. Pero si no conocen la obra de Jesús, esto no es creer. Creer es creer en la obra de Jesús. ¿Jesús qué hizo? Hay que conocer exactamente la obra de Jesús, el hecho de Jesús. Es muy, muy importante. Mira, una persona cree en Jesús. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Muchas gracias.
Pero ¿por qué todo el mundo está orando, lagrimando? Señor, ¿cómo esto? Por favor, perdona mi pecado, por favor. ¿Esa persona cree en Jesús? No. ¿Por qué todavía tienen miedo? Ah, ¿yo puedo ir al cielo? ¿Puedo ir? ¿Por qué tienen este miedo? ¿Esta persona cree en Jesús? No. Creen es... Mira, San Mateo capítulo 7 también. Señor, Señor. Ellos también creen en Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué ellos van al infierno? ¿Por qué ellos están en el infierno? Porque no conocen exactamente el hecho de Jesús. ¿Entienden mi palabra? Ya. Todo el hombre recibe la salvación de esta manera. ¿Cómo? A través de fe. Creer. Creer. ¿Qué cree? El hecho de Jesús. Jesús perdonó nuestro pecado para siempre con su sangre. Pero hay gente que duda. ¿Mm? Les pongo un ejemplo. Un hijo compró una casa con el dinero prestado del banco, pero no pudo pagar todo al banco. Y le llegó una factura del banco diciendo que si no pagaba todo lo que faltase, en unos días venían a quitarle su casa. Y seguidamente el hijo se preocupó. Su padre supo de esto. Y el padre pagó todo el dinero que faltaba. Entonces, ¿el hijo tiene que pagar algo más? ¿Mm? ¿Algo más? No. ¿Por qué? Porque el padre lo pagó todo. Pero el hijo, aún así, se siguió preocupando, porque mi padre tenía dinero, no sé de dónde lo saco. Por eso el hijo se preocupó. Pero el padre le dijo a su hijo, no temas, hijo mío, porque ya he pagado todo lo que faltaba, por lo que ya puedes vivir en paz. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? Agradecer y ya está, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero el hijo, si sigue dudando, entonces, ¿cómo se sentirá el padre? Es muy triste, ¿sí o no? Porque su hijo no confiaba en él. Usted, Dios también. Dios dijo que perdonó tu pecado todo, pero todas las personas no creen esta verdad, esta palabra. Por eso Dios estaba muy triste. Pero hay que conocer. Padre, pero si hijo no confía más en palabras de su padre, pero padre puede aceptarlo porque él es su hijo. Pero Dios no. Dios no es padre del mundo, ¿eh? Dios es padre de solo los salvos. Dios es juez, buscador. Es diferente, ¿eh? Ya. Entonces el padre, sabiendo el corazón de su hijo, por eso envió a su hijo el recibo. Entonces este hijo, al ver el recibo, ¿estará tranquilo o no? Creo que tranquilo, ¿sí o no? Ustedes, ¿les gustaría tener este recibo? Hay recibo. ¿Qué es? La Biblia. La Biblia es un recibo.
nosotros también tenemos Dios también. Ya. Recibo. Jesús hace 2000 años nos perdonó todos nuestros pecados y nos está mostrando este recibo. Ya. Todo recibo. La Biblia, todo. El año 30, después de Cristo, pago, muerte. Pagador, ¿quién? Jesús. Recibidor, Dios. Fecha, desde el nacimiento, ¿sí o no? Hasta que muera. Muerte. Jesús hace 2000 años nos perdonó todos nuestros pecados y nos está mostrando este recibo, ¿sí o no? Ya, vamos a ver a partir de ahora este recibo, porque muchas palabras, ya, momento, lo siento, esto. Ya, recibo, fecha de expedición desde el nacimiento hasta que muera. Muerte, importa. Muerte. El año 30 después de Cristo. ¿Pagador quién? Jesús. ¿Recibidor quién? Dios. Muerte, sangre. Ha pagado. ¿Entiende? En muchas partes de la Biblia está escrito que todos nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos tranquilos. Ya, vamos a ver Isaías capítulo 44. Versículo 22, 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Yo te redimiré? No, yo te redimí. Ya está. Termina. ¿Sí o no? Ya. Más. 43, versículo 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré. No me acordaré de tus pecados. Nuestros pecados, como las nubes, están montón. Pasado, presente y futuro. Pecado de futuro. Los pecados de pasado, todo. El Señor deshizo tus rebeliones, tus pecados. El Señor borró todo pecado. ¿Ustedes tienen pecados? ¿Nosotros tenemos pecados? No. No tenemos. ¿Por qué? Dios todo borró. Borró nuestro pecado. Por eso Jesús dijo que no hace falta preocuparse, porque yo te redimí. Te salvé. Salvaré, no, salvé. Ya está. Un recibo más claro es la resurrección de Jesús. Ya. Romanos capítulo 4. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a ver un video.
Jesús, después de morir, resucitó entre 3 días. ¿Por qué? Es como el testimonio de que ha perdonado nuestros pecados. Después de resucitar, ¿qué es lo que le dijo primero a sus discípulos? Pasa, ya, San Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: pasa vosotros. Ustedes también, ustedes estáis en paz. ¿Mm? Jesús se quedó ya durante 40 días con sus discípulos y subió al cielo. Ustedes, hoy en día, ¿dónde está Jesús? Está a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hace Jesús sentado? Está delante de Dios por el testimonio. Testimonio, testimonio. De testigo de perdona nuestro pecado. Como abogado. Ya no hace falta preocuparse si fallamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está por el testimonio de nosotros y abogando por nosotros. Jesús es nuestro abogado. Por eso cuando estemos ante Dios, nosotros tenemos un abogado, Jesucristo. Jesús dice a Dios: mira, Padre, yo morí por eso. Jesús es nuestro abogado. También Jesús es nuestro recibo. Por eso nosotros también podemos decir ante Dios, a Dios, ¿no? Señor, mira, Jesucristo, Jesús murió por mí. Puede decir, ¿entiende? Por eso no tengan miedo. Ustedes, no hay otro evangelio. Hay una palabra muy importante que dijo Dios, Gálatas capítulo 1. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay ahí algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de... perdón, lo siento. Gálatas capítulo 1, vamos a buscar.
Yo no escribí. Yo leo ya 7, otra vez 7, 8, 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 자, versículo 8. Ya yo leo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ustedes, ¿hay otro evangelio? No, no hay. La manera de recibir la salvación, no hay otra manera, sino creer evangelio. Ya está. Ustedes han recibido la salvación, han nacido de nuevo. Ahora ustedes son pecadores o son justos. ¿Justos? Entonces, ustedes se han convertido en sus hijos. Ya. Antes de recibir la salvación, son siervos de pecado. Pero después de recibir la salvación, nosotros somos hijos de Dios. Hay que conocer. Es muy importante. Muchas personas dicen a Dios, mi padre, mi padre. Pero Dios no. No digo esto. Dios no dice esto. Solo los salvos. Solo los salvos son hijos de Dios. Ya. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los salvos. Ya. Romanos, capítulo 8, versículo de 15 a 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Papá, papá. ¿Cómo eso? Abba significa papá, papá, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y a los que salvemos, nosotros somos hijos de Dios. Antes de recibir la salvación, la persona no es hijo de Dios. Hay gente que no recibieron la salvación y llaman Padre a Dios, pero Dios no piensa que ellos sean sus hijos. Ustedes han recibido la salvación, pues ya somos hijos de Dios. Ya, pero hay que conocer una cosa más. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro Espíritu Santo también da testimonio a Dios. También, cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo entra en nosotros, en nuestro corazón. Por eso nosotros estamos con el Espíritu Santo. También este Espíritu Santo da testimonio. Por eso los salvos pueden saber a sí mismos que son salvos, porque el Espíritu Santo está con él. Por eso. ¿Entiendes? Ya, muy bien. Ya, Gálatas capítulo 4,
versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Es decir, hemos nacido de nuevo. Éramos pecadores, ahora somos justos. Éramos siervos de pecado, ahora somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Hemos recibido la salvación. Entonces, desde ahora, tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Ustedes han recibido la salvación perfectamente? Muy bien. La palabra es muy clara. Claramente, ¿sí o no? Dios nos enseña claramente sobre la salvación. Por eso nosotros podemos ir al cielo con Jesús, dependiendo de la sangre de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchas gracias por haber escuchado bien la palabra de hoy. Hasta aquí. También este seminario, hasta hoy terminamos. Ustedes desde el próximo domingo, nosotros nosotros somos hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender sobre la vida de fe. Los salvos hay que vivir la vida de fe. Eso es muy importante. Antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos como los mundanos, pero ahora no. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que vivir nueva vida, la vida de fe. Por eso nosotros tenemos que aprender la Biblia para vivir bien la vida de fe, porque somos hijos de Dios. También nosotros debemos vivir agradeciendo la gracia del Señor. ¿Sí o no? ¿Quién puede morir por mí? Nadie, solo Jesucristo, porque me ama mucho. Por eso nosotros podemos vivir por el Señor. Por eso nosotros podemos obedecer la palabra de Dios. ¿Entiende? Por eso vosotros sois salvos, ¿sí o no? Yo ahora quiero decir una palabra. San Juan capítulo, lo siento, última palabra. San Juan capítulo 15. Yo no escribí, lo siento. San Juan capítulo 15, versículo 3, 4. Esta palabra Dios dijo a sus hijos, los salvos. Yo leo, 15 versículo 3, 4. Ya vosotros estáis limpios. ¿Qué significa? Estás limpios, ¿qué significa? Son salvos, son perdonados, limpios, no tiene pecado. Por la palabra que os he hablado. ¿Qué significa? Yo he perdonado vuestro pecado todo. Por eso, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ustedes, Dios nos dio la salvación.
Es gratis, un regalo. Pero en la Biblia hay muchas palabras de la bendición. Que para recibir la bendición hay que vivir según la palabra de Dios. Ya. Salvación, bendición un poco diferente. Ya. Salvación, recibir la salvación es gratis, como un regalo, ¿entiende? Pero bendición diferente. Dios dará su bendición según sus obras. Por eso mientras vivimos, nosotros, si vivimos por el Señor, si vivimos según la palabra de Dios, recibiremos las bendiciones de Dios, como David, como Abraham. ¿Entiende? Si viven la vida de fe, si viven bien la vida de fe, recibirán bendición de Dios, como David, como Abraham, como José, como Daniel. Muchas gracias por escuchar bien. Ya, oremos juntos. Dios Padre, muchas gracias por salvarnos. Tú moriste por nosotros en la cruz por salvarnos. Muchas gracias. A través de la palabra de hoy, nosotros hemos recibido la salvación. También nosotros hemos conocido perfectamente, exactamente, tu amor. Muchas gracias. Desde ahora, nosotros queremos vivir por ti como tú viviste por nosotros, como tú moriste por nosotros. Señor, por eso, Señor, nosotros queremos agradecerte. Muchas gracias por todo. También, Señor, nosotros esperamos que muchas personas estén en felicidad por tú. Por todo esto hemos orado en el nombre del Señor que murió por nosotros. Amén.